Bueno, pues ahora tenemos a David. David, ¿estás por ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Aquí estoy. Pues no Ya sé te si nos vemos. quieres presentar tú, Yolanda o Inés. Sí, bueno, Vale. Inés, a lo mejor. Bueno, pero porque estamos en el mismo sitio, que estamos Claro, por eso. al norte. David es yo sigo diciendo siempre lo mismo, por lo menos de lo poco que os pueda conocer, siempre pienso que todos sois unos enamorados de los datos, ¿ok? Y que os gusta hacer bien vuestro trabajo y que queréis ser directos y llegar a la conclusión concreta, ¿vale? Entonces, David, bueno, pues economista, ¿no, David? Qué raro. Qué raro, parece que hoy hemos venido todos. Sí, hoy hemos venido todo y mañana tenemos algún que otro. Bueno, no, yo creo que mañana tenemos algún informático más. O sea que, pero bueno. Economista que perteneces a la empresa de Ensis y que, bueno, pues que además de tu trabajo y luego esas aplicaciones que tenéis que habéis desarrollado vosotros mismos, pues que te encanta el tema de dar formación. Y te veo por ahí por mundos distintos y por lugares distintos cuando ya hemos podido empezar a movernos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, cada Sí, vez perdón. menos, la verdad, cada vez menos, porque ahora de repente ya la gente ya no quiere moverse. He pasado de estar cada semana en una ciudad a de repente, parecía, vamos, me llevaba la mochila al hombro y era una especie de buhonero. Y bueno, de hecho me compré coche nuevo, pues digo, pues ya había puestos, ya que viajo tanto, voy a comprarme coche nuevo. Bueno, justo 2 semanas después, pandemia. Así que, pues nada, pues interesante, el coche nuevo, más nuevo que hay en el mercado. Y nada, y ahora todo el mundo quiere online, así que, pues nada, ahora es todo online. Lo que he invertido ahora es en una silla nueva. Y que sepáis que David y yo nos conocemos personalmente porque estuvo en Valladolid impartiendo en el Colegio de Auditores una charla y fue ahí donde nos conocimos y también conocimos a nuestro ponente de hoy, Santiago Muñoz. Exacto. Muy bien. Exacto, sí, que Santiago además es amigo y cliente también de nuestras aplicaciones y le conozco de hace tiempo. Y que fue el que me invitó un poco a participar en aquel curso donde sí, personalmente te conocí, Yolanda. O sea que, y eso, y nada, pues si queréis empiezo un poco ya y así, Sí, pues ya nos vamos antes, ya nos vamos a tómate tu tomar algo, tiempo, David, pues, no tengas prisa. estaría bien, ¿verdad? Tampoco vamos con tanto retraso, O sea que, no sé cómo deciros, nos va a dar tiempo a tomarnos el vinito. Vamos muy bien, sí, vamos muy bien. Eso se echa de menos, ¿verdad? Sí, joder, que sí se Sí. echa de menos. Eso se Sí echa de se menos. echa de menos. Muy bien. Oye, pues nada, pues hoy lo que os voy a contar es, bueno, por terminar un poco eso, la presentación, es lo que ha dicho efectivamente Inés, pues nada, lo que nos dedicamos, que es eso, el desarrollo de herramientas sobre todo para auditores, consultores y demás, y consultoría del dato al final, arreglar problemas con datos en empresas, o bien hacer cuadros de mando, o organizar los datos para que sean más accesibles y ese tipo de cosas. Información, pues muchísima. Antes era desde hace 20 años igual dando formación en Excel. Yo conocí las tablas dinámicas en el año 95, cuando casi salieron, y desde entonces ya un enamorado, ¿no? Entonces, y ahora con Power BI, pues mucho más, ¿no? La verdad es que es un salto. Entonces yo os voy a contar un poco nuestra experiencia, digamos, intentando conectar la contabilidad bueno, intentado visualizar la contabilidad, tanto la nuestra como la que podemos llevar con nuestros clientes a los que prestamos servicios de asesoramiento financiero, como los clientes de auditoría. Lo que hemos intentado es lo que decía Santiago en su anterior ponencia, que, oye, déjame entrar en tu ERP, ¿vale? Porque es maravilloso, porque hasta ahora, digamos, el esquema que se tenía es que yo tengo la contabilidad. Y yo, vale, sí, el programa de contabilidad tiene un montón de informes, un montón de maneras de exportar, de visualizar los datos, incluso algunos tienen también su módulo de BI, ¿vale? Pero son un poco propietarios, ¿no? Pero todo el mundo al final quiere ver los datos de diferente manera, con lo cual nunca, incluso como desarrollador de software para clientes, siempre tiene que haber una salida Excel, para que el usuario pueda hacer lo que le dé la gana con su Excel o Power BI. Entonces, lo normal es que te encuentres, pues, primero un RP en el cual tienes la información, esos informes no son suficientes, acabas exportándolo a Excel
o a CSV o a lo que te deje. En el peor de los casos PDF, eso es una auténtica faena, ¿vale? Pero normalmente casi todos ya exportan muy bien a Excel. Y luego luego desde Excel te lo traes, ¿no? Lo importas, con Power Query se aumenta las posibilidades, pues tenemos la posibilidad de que sea desde una carpeta, desde un libro con varias pestañas, varios CSVs. Bueno, digamos que eso ha facilitado muchísimo, ya no hay que copiar y pegar y tal. Vale, y luego la gente se hace unos informes alucinantes, ¿no? Alucinantes. Incluso asesorías, o nosotros mismos, informes para clientes, todos hechos con tablas dinámicas, segmentadores, una gozada. ¿Vale? Pero luego a la hora de actualizar tienes que volver otra vez. Exportar, sustituir, actualizar, que recargar las tablas dinámicas, ¿vale? Se puede hacer muy bien, ¿vale? Pero esto de alguna manera se ha quedado totalmente obsoleto, ¿vale? Y requiere tareas manuales que lo que queremos es reducir. Entonces, la situación 2 es aparece Power BI y entonces el circuito es el mismo, porque al final la gente hace esos mismos informes, pero en Power BI. Power BI Desktop. Pero también tenemos el mismo problema. RP, se exportan, los cargamos en el nuevo informe, mucho más bonito, qué bonito es, ya se hace el Power BI, fantástico, qué bien. Pero hay que poner las dinámicas, pero ya esa parte nos la saltamos, ¿vale? Pero luego hay que actualizar. ¿Qué hay que actualizar? Pues lo mismo, exportar, pasar el CSV a la carpeta, etcétera. ¿Vale? Digamos que la información no fluye, porque el refresco es manual. Entonces, ¿cuál es la situación deseada y a la que hemos llegado? Pues al final lo que hemos tenido que hacer es conectar con la base de datos. Lo que Santiago pide a sus clientes que no le dejan, bueno, nosotros hemos conseguido que nos dejen. ¿Vale? Al final ha sido cuestión de hablar con el fabricante. No puedo mencionar en este caso el programa de contabilidad que es, ¿vale? Pero sí que hemos tenido experiencias con Sage, perfecto, y con otro fabricante, ya diré más adelante, porque todavía no tengo, digamos, su autorización. La idea es que además que ellos están encantados porque quieren colaborar para que esto pueda ser útil para otros clientes. Y digamos que lo que se busca es tener esa información ERP. Nos conectamos a ese ERP a través de, digamos, de un gateway en el servidor, donde tenemos el servicio Power BI. Tenemos un servidor con los datos y ese servidor se conecta a través del gateway a Power BI. Power BI, digamos que es capaz de leer lo que hay en el programa de contabilidad y actualizar la información. Con lo cual, tenemos un informe financiero, digamos, o la base de datos de contabilidad. La tenemos en la nube, un poco en el modelo similar al que nos ha contado antes Juan García, ¿vale? No digamos tan refinado, desde luego, pero digamos un poco con esa misma filosofía, ¿vale? Mucho más en mantillas, pero en esa línea. Hay, digamos, un informe que está ahí arriba y que el usuario de negocio puede consumir. El usuario interno de la organización y si es un cliente externo también, ¿vale? Y lo puede además consumir de diferentes maneras. Ya digamos que no tenemos que enviarle un fichero. Antes le mandábamos igual un Excel, luego le mandábamos un Power BI desktop, el fichero PBIX, se lo tiene que instalar, tiene que aprender qué es. A eso ya no es necesario. Bien, entonces, en el caso real que tenemos, ¿qué es lo que hemos montado? Bueno, pues lo primero que hacemos es pedir acceso a la base de datos, al proveedor, ¿vale? Obtenerlo a través de un conector ODBC. ¿Vale? En este caso ODBC, si no es que hay un conector especial pues, para el SQL Server, como es el caso de Sage. ¿Vale? Luego hacemos el informe, diseñar todo el proceso de ETL, toda la modelización de datos, subimos el informe a Power BI, compartimos el informe con los usuarios, configuramos el gateway, programamos la actualización y ya nos olvidamos. ¿Vale? Estos son un poco los pasos, que voy a ir un poco más en detalle. Entonces, cuando hablamos con el proveedor, le decimos, oye, tal, ¿habría alguna manera tienes un API o algo, podemos conectarnos? Entonces nos dice, pues sí, encantado, es que el dato es tuyo. Fenomenal. De hecho, en el último Power Platform de Madrid, que fue presencial, que fue justo antes de, no sé, justo antes de, 3 meses antes del cierre, en el 20, o finales del 19, pues me encontré con un director, un CEO de un RP conocido, y estuvimos hablando de esto, ¿no?
Y le dije, oye, pues joder, la verdad es que lo ideal es poder acceder, ¿no?, a los datos. ¿Tú qué opinas como propietario, ¿no?, o jefe un poco de ese RP? Me dice, pues no, yo creo que no, porque a ver, la base de datos es mía, es nuestra, la arquitectura, ¿cómo podemos hacer que la gente entre, ¿no? No, a ver, yo, si quiero un informe, yo lo hago, lo monto y tal, y luego que exporte a Excel lo que quiera. Pues no estoy de acuerdo. Realmente lo que estaría bien, el futuro yo creo que es que el fabricante cree unas vistas, que haya un API, que haya facilidades para que el usuario pueda trabajar con sus propios datos, son suyos en realidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, le parece una idea estupenda, nos dice, mira, el motor de base de datos es este, vemos que no hay conector con Power BI, pero sí hay un ODBC, ¿vale?, una conexión ODBC que se puede hacer, ¿vale? Y lo que empezamos a descubrir es que hay que montar un DSN, ¿vale?, que al final el DSN son las conexiones ODBC que puedes montar que tenéis en Windows. Tú escribes ODBC y te aparecen las conexiones que veis ahí, un administrador de origen de datos. Estas conexiones, para que funcionen, digamos, en el servicio Power BI y con el Gateway, tienen que ser de 64, eso ya comento, que es un poco el camino que hay que elegir. Tienes la posibilidad de que sea para usuario o para sistema. Lo ideal es que sea sistema, ¿vale?, para que cualquier usuario que tenga permisos pues pueda utilizar este conector que acabas de crear. Si abrís esto, normalmente el ODBC te encontráis con los clásicos conectores de Excel, de Access, ¿vale?, según lo que tengáis instalado, ¿no? Y si, por ejemplo, tenéis que hacer conexiones con MySQL o Postgres, pues instaláis también el conector y tendríais esos drivers, ¿vale? Eso es al final lo que sería los DSNs de ODBC. Entonces, es configurarlo, a veces se requiere un poco de testing, ¿vale?, para ver cómo conectar tanto el motor de base de datos, la ruta al fichero, a la ruta de la base de datos, ¿vale? Esto es la parte más un poco compleja y que nos lleva más tiempo, ¿no?, pero al final funciona. Vale. Luego viene la parte que ya conocemos, que ya aquí hay muchos expertos en cómo hacer esto, que es la parte, digamos, de extracción del dato, de creación de los procesos de query para traernos la información, de combinar las diferentes consultas, de modelizar los datos. Vale, fundamentalmente, las tablas que al final necesitábamos obtener para un informe, digamos, desde un informe financiero mínimamente viable, son sí, un segundo, ¿eh? Sí, venga, ¿cómo? Estoy aquí, chicos. Bueno, disculpad, cosas de directo. Bien, entonces, las tablas que necesitáis al final son pues el diario, el plan de cuentas y uno muy importante que se suele olvidar a veces, que es la asignación a los estados financieros. Claro, porque tú puedes tener, digamos, las cuentas, pero si quieres hacer luego un balance de situación o una cuenta de resultados, una cuenta de pérdidas y ganancias, claro, tienes que saber las cuentas a qué epígrafe van. Esa es la parte más complicada. Pero si tienes la asignación que está ya hecha en el RP, porque lógicamente la necesitan para hacer sus propios informes, pues esa tabla es fundamental. ¿Vale? Y luego los saldos de apertura, porque normalmente suele venir de corrido todo el diario sin las aperturas. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez solucionado todo ese tipo de problemas técnicos, que no voy a entrar tampoco, porque ya te digo, aquí hay muchos expertos y creo que ha habido una ponencia sobre el tema. ¿Alguna pista que os puedo dar? Porque lo que buscamos es sobre todo ir cargando cada vez más años, para tener un histórico más largo, es buscar un poco la optimización. Alguien que lo ha mencionado antes en una charla, pues el tema, creo que en la primera charla, un compañero hablaba de, pues eso, de no traeros todas las columnas, esas 200 columnas, ¿no?, sino buscar un poco la optimización en el número de columnas y luego traer solamente el número de años o de datos históricos que necesitéis. ¿Vale? Eso al final ayuda mucho a que el modelo sea manejable, ¿no? Que no sea muy pesado, sobre todo en la actualización y tal. Y bueno, pues este es un poco, una vez que lo conseguimos, al final tenemos vamos a ver si está por aquí. Tenemos aquí una especie de un informe, pues muy sencillito, ¿vale? Pero que nos da un poco la información que necesitamos. Oye, pues tenemos aquí los gastos. Venga, los gastos. Y queremos saber, pues, el gasto, uno destacable, por ejemplo, este,
Y aquí vemos, por ejemplo, pues todo en mayor, ¿no? Todo en mayor. Y si queremos ver pues un asiento concreto, ¿vale? Pues podemos ir aquí. Un poco lo que busca el usuario de negocio. Oye, quiero esto, ¿de dónde sale? ¿Por qué es? Y que pueda navegar un poco hasta el dato final, ¿no? Vale, apunte aquí para los que estáis dando charlas y alguno no habéis podido enseñar cosas. Aquí lo que he hecho ha sido ofuscar los datos. ¿Vale? Hay un artículo buenísimo de cómo ofuscar los datos en informes de Power BI, súper sencillo. Os lo he puesto en los recursos del final, ¿vale? Porque está muy bien, muy sencillo y consigues, digamos, hacer que no se pueda, digamos, ver nada de lo que estás mostrando, ¿vale? Entonces ofusca los datos, los pixeliza y es fantástico. Bueno, entonces este sería un poco pues el informe, ¿no? Y lo que os decía, para poder hacer el balance, poder hacer el PIG, pues al final lo que necesitas es pues, los epígrafes y saber a qué cuenta pertenece, ¿vale? Ahora os enseño el modelo, ¿vale? Que sería un poco este, ¿vale? Donde aquí la parte interesante es estructura de las cuentas anuales, que es la que yo creo que suele llevar un poquito más de complejidad, ¿vale? Y a veces es más difícil sacar esa tabla. Bueno, vale, ahora viene la parte interesante, es decir, hasta aquí todo normal, pero ahora lo que tenemos que hacer es compartir el informe con los usuarios. Entonces lo primero que hacemos es subirlo a la nube, ¿vale? Subirlo a Power BI Service, ¿vale? Para eso tienes que tener una cuenta Power BI. Si solo quieres compartir contigo, pues es la gratuita, pero aquí ya necesitas, si quieres compartirlo con alguien, mínimo 2 licencias Pro. Una para ti y otra para con el que quieres compartir. ¿Vale? Esto es así. Entonces, esas cuentas merece la pena tenerlas, desde luego, si tienes un modelo de negocio donde puedes explotarlas. Y luego, claro, si vas a, digamos, vender un servicio donde yo te hago digamos, la gestión de la contabilidad y luego te proveo de servicios financieros, en el sentido de servicios de información financiera, pues lógicamente en el modelo de negocio y lo que tú le cobres, pues tendrás que repercutir esa tarifa que, bueno, que va a Microsoft, ¿no? Creo que son 8 euros más IVA al mes. Vale, entonces esto lo subimos a la nube, ¿vale? Se sube, ¿vale? Le damos aquí a publicar, ¿vale? Que lo tengo aquí ya por aquí. Vamos a ver, que aquí estaría el dato, un segundo. Vamos a ver qué tengo por aquí. Aquí está. ¿Vale? Lo he subido. Vale, fantástico. Vale, entonces ahora lo que tendría que hacer es compartir, ¿vale? Puedo compartir. A partir de aquí, ¿vale? Elijo, pues bueno, personas específicas, lo voy compartiendo, etcétera, y luego puedo administrar los permisos. ¿De acuerdo? Hay una manera de compartir que es mediante el enlace público, que igual muchos conocéis, que es desde aquí ahora, es insertar informe, como publicar en la web, pero esto al final es un enlace público que puede verlo. O sea, en principio es quien tiene el vínculo, ¿vale? Pero hay maneras en las que los robots de Google pueden encontrarlo. Hay maneras de encontrar enlaces públicos compartidos de esta manera. No os lo recomiendo para nada, ¿vale? Si es una información que no podéis poner de cara al público. ¿Vale? ¿Vale? No os lo recomiendo. Ok, vale. Entonces, una vez que está subido, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es programar la actualización. Esto tiene que actualizarse solo. Entonces, para actualizarse solo, lo que tenemos que instalar es un gateway, ¿vale? Un gateway es una aplicación que te la descargas, la instalas, tienes que instalarlo en un servidor o por lo menos un ordenador que siempre esté encendido, tiene unos requisitos mínimos, tiene que ser 64 bits y tal. Y luego el usuario que lo instale tiene que tener acceso, digamos, a lo que tú quieras luego acceder a través del gateway, ¿no? Es decir, por lo menos tienes que tener acceso al programa de contabilidad que tú quieres, digamos, extraer los datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un proceso bastante sencillo. Yo lo he instalado aquí en mi ordenador, ¿vale? Un poco en plan prueba, ¿vale? Para que lo veáis. Pero lo tenemos en un servidor que siempre está encendido, ¿vale? Y es este, ¿vale? Es la puerta de enlace. Vale, voy a quitarlo. Bien. Luego, lo que hay que hacer es, cuando damos de alta este
este conjunto de datos en el gateway, lo que tenemos que hacer es, fijaros, hay que ir al conjunto de datos, que es este, y programa de actualización. Vale. Y esta es, digamos, conta Power Things, que es el conjunto de datos, y aquí le digo que se conecta a una puerta de enlace. Y aquí hay que dar de alta las diferentes, digamos, o los diferentes orígenes de datos, que son los que sacáis en Power Query, ¿no? ¿Qué orígenes de datos hay? Hay que darlos de alta uno a uno en la puerta de enlace. ¿Vale? En este caso son 4. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a ver aquí, se ve, por ejemplo, las puertas de enlace. ¿Vale? Aquí tengo una. Tengo 2 puertas de enlace, esta es la de pruebas. A ver si se ve bien aquí. A ver. Esta es. ¿Vale? Entonces tengo que decirle el nombre del origen de datos, que me sirve para reconocerlo en la puerta de enlace. Tengo que decirle la cadena de conexión, el tipo de origen de datos. Eso DBC, ¿vale? DSN igual conta 1, ¿vale? Y esa es el DSN que he creado, ¿vale? Que aparecía aquí, ¿vale? Cuando hemos creado esto. Este conta 1 es el nombre del DSN que tengo que llamar. ¿Vale? ¿Vale? Luego, el método de autenticación, que es básico, que es el de usuario y contraseña. Y importante, el nombre de usuario, es importante que si estás en un dominio aparezca pues, el nombre de usuario barra, el dominio barra tu nombre de usuario de Windows. De Windows en la máquina donde tú has instalado el gateway. ¿Vale? Y luego la contraseña, la de Windows. Esa es la idea. La idea es que valida que tú puedas entrar en ese Windows y una vez que entra, pilla tus permisos y entonces accede a lo que puedas acceder tú. Ok, en muchos casos, ya os digo, después de trastear mucho con eso, con muchos tipos de conexiones, a veces hay que omitir las conexiones de prueba. ¿Vale? Esto a veces pasa en algunas bases de datos de SQL Server y demás. ¿Vale? Luego funciona, pero bueno, hay que omitir a veces la conexión de prueba. Y luego, configuración avanzada, aseguraros de que ponéis organizativo. ¿Vale? En mi experiencia, cuando he puesto otra cosa que no sea organizativo, que sea pues, o privado o público o ninguno, pues he tenido problemas. ¿Vale? Vale. Y una vez hecho esto, que requiere cierto testing, insisto, no es tan fácil como parece, digamos que puedes asignar para cada origen de datos una puerta de enlace. Estos son los nombres de puerta de enlaces. Para este origen de datos, esta puerta de enlace, y así, ¿vale? Y nada, entonces ya después ya te deja, oye, actualización programada. Le dices que sí, y le dices, venga, diaria, agregar una hora, ¿vale? Y le vas poniendo, venga, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Vale? AM, aplicar y ya está. ¿Vale? Y puedes añadir hasta 8 actualizaciones al día, ¿vale? Con una cuenta Power BI Pro. Si quieres más, ¿vale? Ya necesitarías una cuenta, una Power BI Pro, una Premium por usuario o una Premium, que ya tendrías 48 actualizaciones, refrescos al día. ¿Vale? Y entonces, nada, pues cuando ya tienes esto, hay un informe que está en la nube permanentemente actualizado y tú luego ya puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Puedes incluso, como nos enseñaba también Juan, oye, un nuevo informe. Oye, un nuevo informe, elijo un conjunto de datos, le digo que sea conta, ¿vale? Es este, crear, ¿vale? Y tienes las medidas, ¿vale? Con lo cual dices, oye, venga, pues este mismo, le hago una tablita, ¿vale? Le digo aquí las cuentas, cuenta de descripción, ¿vale? Ponemos aquí. Aquí, eso es. ¿Vale? Tenía el balance de sumas y saldos y en este caso le puedo decir que el calendario, como tengo el ejercicio, lo pongo aquí en los propios filtros y le digo dame solamente de este último. ¿Vale? Y así puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Vale? Esto en Power BI. Pero es que además, cuando tú esto se lo pasas al cliente, el cliente lo que le gusta
es Excel, es que no podemos evitarlo. Es que está tan acostumbrado que le gusta. Entonces dices, bueno, pues vamos a darle, venga, pues le damos aquí a la posibilidad de que entre en Excel, tiene permisos para entrar en ese conjunto de datos porque le hemos compartido el informe y dices, venga, pues fíjate, este es incluso en el Excel online, que esto se puede hacer desde hace poco, pero en el Excel normal también se puede. Insertar, le dices tabla dinámica desde un conjunto de datos. Vale, vamos a ver, hola, aquí está. Vale, entonces me carga todo el modelo con las medidas hechas ya. Entonces ahora digo, venga, pues vamos a hacer aquí con aquí valores. Aquí le decimos qué cuenta y descripción. Aquí tengo la estructura, con lo cual podría poner también, ¿vale? Aquí la estructura que yo quiera, la de PIG. Oye, que quiero además hacerlo mensual, pues por ejemplo tengo aquí en columnas, le pongo esto, ya tengo, y ya por último le digo que el ejercicio lo pongo como filtros. Ok, pues nada, aquí lo tengo. Perfecto. Control mayúsculas y el 1. No vale. Aquí yo creo que no vale. Y ahora sí. ¿Vale? Con lo cual esto está permanentemente actualizado. Esto lo puede guardar. Le da a actualizar. Y cada vez que entra aquí tiene ya su informe personalizado con lo que quiere ver, con sus gráficos, etcétera, pero tirando del conjunto de datos que está arriba y que, insisto, con el gateway lo he programado para que esté continuamente actualizado. Vale, y esto es, ¿vale? A ver si he hecho en tiempo y forma, ¿vale? Pero esto es lo que os quería contar, que a mí me parece, digamos, alucinante. Y ojalá a Santiago le den permiso para poder hacerlo, porque con todo el conocimiento que tiene, pues esto lo va a abordar, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que estamos buscando todos, sobre todo en el mundo de contabilidad, tener ese dominio sobre los datos que además son nuestros o de nuestros clientes, ¿no? Pues sí, la verdad es que está muy bien, he aprendido mucho. No sé si sabré desarrollarlo del todo, pero ya tiraré de Me vosotros. llamas, Sí. que nos hemos peleado mucho con esto. Bueno, yo no tengo mucho problema en esto porque o sea, solo trabajo en la empresa en la que trabajo, no tengo que entrar a más recursos, pero bueno, nunca está de más. Sí, pero bueno, es eso, que en la tuya no sé cómo sacas la información, pero si es exportando Excel y tal, pues debería ser ya hora de meterse dentro y entrar. Y andar en las tripas. Ujú. Vale, tomo nota. Tienes aquí una pregunta, A ver. A ver, que veo el chat, a ver. No, es bueno, Ángel. no, primero es de Ángel y luego es de Benedicto. Ángel Soto, en vuestra experiencia, la colaboración del fabricante de los ERPs en cuanto a la documentación de sus bases de datos, ¿existe? ¿Es buena? Entrar a saco con el SQL tiene más o menos complejidad, pero una vez dentro, las tablas, su relación y actualización es compleja y farragosa. Herencia de años de desarrollo en casi todos los casos, dejando aparte sus continuas actualizaciones legales para este país. En nuestro caso somos una asesoría que usa SAGE 200, entre paréntesis, SQL Server. Vale, sí, mira Ángel, te cuento. Mira, en un proyecto que estamos justo además ahora trabajando, en ese trabajamos con un SAGE, creo que SAGE 500, no sé cuál es, es un SAGE, y la colaboración fue de la siguiente manera. Ellos tienen unos partners que son los que desarrollan y los que les hacen la consultoría de SAGE, y entonces la persona con la que yo hablé en la empresa dijo, mira, pues es que necesito este informe. Ese informe Excel que están exportando y con el cual ya tenían algún informe, pues quiero pero quiero entrar y conseguirlo. Entonces, nos enseñaron desde que en el propio SAGE, en la parte de informes, hay un punto en el que te dice la consulta SQL que usan para obtener ese dato. Y entonces ellos nos ayudaron esos consultores de SAGE para esta empresa, nos dieron un poco primero el acceso, nos crearon un usuario de base de datos, les tuvimos que dar una IP
porque no, desde cualquier IP no te puedes conectar, ¿no? Una IP para poder conectarse, y nos guiaron hacia, digamos, la consulta que necesitábamos. O sea, a ver si la colaboración fue magnífica con SAGE, pero tuvieron que ser los consultores que trabajan con SAGE. Yo, la verdad, me quedé alucinado porque es que no tiene nada que ver. A toda velocidad, súper rápido, la consulta va súper rápido, y digamos que no tiene nada que ver que hacerla con exportaciones y tal. Y el cliente está encantado porque eso que hacía manualmente lo hace directo. O sea, con SAGE además, O sea, consulta con los, no sé, consulta con quién, con los partners desarrolladores y tal, porque ahí hay una solución, salvo que sea muy, no sé, muy raro el desarrollo que se hayan hecho, pero yo lo vi muy claro y se podía hacer, Y veías las tablas y todo y podías hacer cosas. Muy bien, pues también Belén dice, bueno, comenta, el problema es que los de IT se niegan a dar acceso a externos y menos a los auditores, comenta Belén. Vale, eso sí puede ser. A ver, aquí estamos hablando de proyectos donde, digamos, tú eres el usuario y propietario de los datos. En el caso de una auditoría externa, el contrato que tienes con el auditor externo es una cesión no es una cesión de datos, él es un encargado del tratamiento de los datos, y aunque de alguna manera tiene responsabilidad, pero si puedes evitar darle el acceso, mejor. De hecho, al final el auditor de momento, necesita una foto a cierta fecha de los datos. Con lo que se llama la auditoría continua, esto pues es probable que cambie, ¿vale? Porque sería como el auditor externo se convertiría en un auditor interno, que de alguna manera no trabaja en la foto, sino trabaja en el continuo. Lo estaría haciendo auditoría continuamente. ¿Vale? A eso tenemos que llegar. Pero efectivamente, uno de los bloqueos que hay es la gobernanza del dato que plantea IT, ¿no? Y me parece correcto, pero se irá llegando, Se irá llegando. Como en su día, hace 15 años, ya era raro que pudieras pedirle el diario en Excel al cliente, ¿vale? Eso era como, ¿qué me dices? ¿Cómo te lo voy a dar, no? Te doy los mayores y punto, ¿no? Pero ahora ya es casi el 95% de las empresas ya te dan ese dato. Entonces llegaremos, ¿vale? Pero sí que es verdad que habrá que esperar un poco, quizás. Y Ángel, que has respondido, te da las gracias. Vale. Suerte, Ángel, con esa implementación, y a ver si así conseguís, que merece la pena. Ángel está en Valladolid, te digo, por si te quieres venir o algo. Sí, yo quería moverme de mi casa, ya que tengo la silla, verdad que tiene está ya con marcas. María Jesús González comenta que sí, la tendencia es que te den acceso a su ERP directamente. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, es saber ser persuasivo, A veces se puede un poco de ingeniería social con el equipo de Y IT. convincente. Y añade que se refiere como auditores, lógicamente, sí, te habíamos entendido. Sí, por eso. Pues para pasar el argumentario que has utilizado para convencerles. Pero sí, yo creo que la tendencia es esa, porque al final es una manera. Es que ellos vean la ventaja en horas, en que no te estén molestando, etcétera. Y luego que muchas veces al final les das un servicio también porque encuentras cosas que ellos no han visto y les ayudas un poco a solucionar. Es decir, quizás el contable o el financiero igual no le apetece tanto, pero el que quiere, digamos, ver esos datos, sí le interesa que los datos estén bien. No sé por qué dices eso del contable, no me ha gustado, ¿eh? Rápidamente corregido, el financiero, vosotros Vale. de financiero, Pero entonces digamos que ellos quieren que, digamos, el socio, el director, quiere que los datos estén bien. Sí, Muchas veces, es la realidad, como la bueno, vida pues misma. entrar y decirme cosas, ¿no? Y muchas veces el auditor nacional hace la tarea de un revisor contable, muchas veces. Hace Mira, cosas que no debería hacer, ¿no? Pero dice Luis, es que tenemos un montón, solo las grandes empresas tienen toda la infraestructura para poder hacer eso en la auditoría continua, lógicamente, pero todo llegará. sí, porque en realidad, a ver, como de la manera que, por ejemplo, hacemos la conexión con clientes que no son de auditoría, sino son digamos, ayúdanos a hacer un reporting financiero, ¿vale? Entonces nos dejan entrar. Estamos hasta la Claro, oficina. Si en lugar de darles ese servicio solamente de reporting, les diéramos un servicio de asesoramiento, y en este caso de auditoría, la información es la misma. Y no necesitas mucha infraestructura, solamente que te dejen entrar. ya. Pero yo entiendo que llegará, Y lo que sí puede ocurrir es que pueda ser una tendencia que empiecen las grandes, Claro, como que siempre. luego vaya
llegando a las más pequeñas, sobre todo con las herramientas que al final se democratiza todo. Antes esto de Power BI, estos informes de BI que hacemos ahora, esto solo estaba en manos de las grandes y ahora mira, ahora lo hacemos en una farmacia si quieres. Y Belén dice, en las empresas grandes es más fácil que en las pymes, que es más complicado. Pues sí, eso es lo que acabamos de comentar. Eso, irá llegando. Pero sí es verdad, David, lo que has dicho muy bien, que esto ya es un camino de ida y vuelta. Antes pensábamos todos que todo aterrizaba en Power BI, desde donde pudieras, y ahora nos has enseñado que, como has dicho muy bien, la mayoría de los clientes y de tus clientes parece que son Excel workers puros y duros y te piden que aterrices en Excel, con lo cual ha estado muy bien, me ha gustado mucho y enhorabuena, David, el ver cómo ya no solo el objetivo, el fin es llegar a Power BI, sino volver a Excel, ¿no? Y eso nos alegra porque parece que Excel estaba en un segundo plano a los amantes de Excel y esto, joder, vuelve a abrir las puertas otra vez a la hoja de cálculo, ¿no? En ese sentido, que al final los dashboards... No se van a cerrar, La gente lo que quiere es consumir el dato como sea. Consúmelo como te dé la gana. O sea, con patatas, con mayonesa, me da igual. ¿Vale? Pero el dato está ahí. Pero el dato, alguien lo ha comentado, es un dato, el dato único, ¿no? Hay que confiar en la veracidad del dato. Entonces, eso yo creo ya vamos a llegar. Que el dato ya sabemos que es único. El tema está que consúmelo como quieras y luego como también te dejen. ¿Vale? Con eso que planteaba Juan, que está muy bien, digamos, de quién te permisos, quién puede ver qué, pero consúmelo como te dé la gana. Como si lo quieres meter en PowerPoint, da igual, o sea, no importa, ¿vale? Pero que sepas que 2 más 2 es 4, desde cualquier sitio. Pues sí. Pues nos comenta Santiago, que ha estado con nosotros al principio de las charlas, que se le acaba de morir el portátil y una carita llorando. Me lo cuenta por el WhatsApp. Bueno, menos mal que llegó para su sesión. Y Juan, que le ha encantado exponer con nosotros y que le ha encantado la forma que hemos ido enlazando y conectando los distintos ponentes. Sí, Tenemos... lo del planteamiento ese que comentas sí, es igual para RPs, para todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una de las aplicaciones que comercializamos, que es de control de tiempos, que Yolanda conoce. Esa lo que hicimos fue desarrollar un conector en Power BI, para Power BI, que un día, en otra charla ya lo contaremos, la experiencia. Y eso no es un RP, al final es una aplicación que almacena todo en la nube, pero te puedes conectar a ella y lo mismo. Y claro, es que es otra manera, son tus datos. El tema es que los puedas capturar y llevar a un conjunto de datos o común, compartido, como decía Juan, o si tienes que hacer separado, ¿no? Pero que tú tengas en tu servicio de Power BI es un repositorio de tus datos, es un almacén de tus datos y que cualquiera con permisos pueda consultarlos, bien sean de RP, bien sea de un CRM, de todo. O sea que el tema es que al final la inteligencia de negocio esté toda en el servicio de BI de Microsoft. Y Juan Ignacio te dice que muy buena exposición. Y Chema Pizarro nos dice que bravo a todos los speakers, todas. Ahora Juan Ignacio nos dice que a la hora de contratar es un elemento muy importante a considerar. Sí, que tengan un API. O sea, tú al final buscas siempre que tengan un API o una manera o endpoints que al final puedes conectarte a un API REST o algo así. O sea, que la información esté ahí. O sea, que esté ahí accesible. Es decir, que no porque estos servicios que te restringen al final, pues es que al final es pan para hoy, ¿cómo es? Pan para hoy, hambre por la mañana, ¿no? Sí. Entonces, que te dejen que te dejen entrar, con usuario o app2 o lo que sea, que te dejen entrar. Eso es lo primero que hay que pedir antes de contratar nada. Muy bien. Me ha parecido una excelente manera de terminar, ¿no? O sea, ha dejado el listón muy alto. Una guinda, perfecta. Sí. Pues sí. Y mañana continuamos. A ver si sí, a las 9 de la mañana, 8:45. Si alguien quiere ir entrando un poquito más pronto, estaremos. En este link. Sí. Haz clic en el link. Muy bien. Mañana comenzamos. Espera, perdón. David, muchas gracias por haber compartido con nosotros la sesión y si quieres compartir en el chat tu empresa o yo sé que también publicas, ¿verdad? En LinkedIn es principalmente.
O Sí, tienes eso, un blog LinkedIn, también. O en sea, LinkedIn, siéntete libre de promocionar tu empresa, que no hay Twitter, ningún nada. problema. Y busco amigos en LinkedIn, o sea que el que quiera puede ser amigo mío en LinkedIn para ayudarme likes, ¿no? Vale, está Muy ahí, bien. buscáis y encantado de ser, pues vuestro amigo Sí. actual y Y a cuando se... ver, David, si ya puedes usar el coche para venir de por acá. Que nos ha agafado. Marilyn, Sí, que nos sí. ha agafado. Se ha comprado un coche y nos ha traído la pandemia. Porque eso sí, me va a durar muchísimo. Sí, es verdad. Pues Esto cuidado que un sí. coche para dura menos, ¿eh? Pero Bueno, si a no lo tomar el usa, vermú, tomar el vermú. para ir al Puerto Viejo y al Eso, Corta. buen sitio, buen sitio.